Amigos, bienvenidos. Estamos en nuestro programa En Conciencia. Y en conciencia quiere decir estar pues despiertos y atentos a todo lo que hay. El día de hoy vamos a hablar de todo lo que es la importancia de un buen parto. Nuestra invitada Wadi, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué tan importante es lo que es un parto y todo lo que hay para poder tener un buen acompañamiento, ¿no? Okay. Bueno, en principio siempre decimos que una de las decisiones más importantes que tomamos en nuestra vida por nuestros hijos es qué parto queremos tener, ¿no? Cómo es el nacimiento, cómo lo vamos a recibir en nuestra vida. No es ni el kinder, ni a qué universidad va a ir, ni ninguna, sino la primera gran decisión es qué parto vamos a darle, ¿no? Vivimos en una sociedad bastante alejada de lo que es el recibimiento de un ser humano, y cuando empezamos a observar cómo cambian a partir de cómo van naciendo los niños, empezamos a notar lo importante que es, ¿no? El primer momento, nuestra inauguración de la vida, el recibir, cómo nos recibe nuestra familia, ¿no? Y a partir de eso se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Hay tantos partos como mujeres y como familias hay en el mundo, en realidad. Oye, cuéntame, por ejemplo, la cesárea, ¿qué tan buena o qué tan mala es? Bueno, en principio lo que yo suelo trabajar, yo doy clases de preparación para el parto y siempre hablo del parto humanizado, ¿no? Se escucha mucho del parto psicoprofiláctico, pero empezamos hablando de parto humanizado, que así se llama los grupos que damos. Un parto humanizado en realidad tiene que ver con las decisiones de la pareja, la madre y el bebé como protagonistas. Entonces, en principio, no satanizamos la cesárea como quizás si nos enfocamos en el psicoprofiláctico 100% se hace, porque es cierto que salva vidas, pero la vamos a necesitar cuando salve una vida. Y vivimos, como estaba hablando recién, en una sociedad que ha hecho de la cesárea una rutina, ¿no? O un camino como simple o una elección. Y cuando hablamos de cesárea hablamos de una cirugía mayor. No es algo inocuo, no es algo que no afecte ni a la mamá ni al bebé, es una cirugía mayor. Cuando vaya a salvar una vida vamos a agradecer la existencia de la cesárea. Pero cuando no, estamos arriesgando la vida de la mamá, la vida del bebé y sobre todo la posibilidad de un nacimiento natural, que en realidad estamos hechos para eso y hay muchísimas razones por las cuales necesitamos y nos diseñaron para que llegáramos hacia el mundo. Claro, o sea, lo que alcanzo a entender que lo ideal es algo natural. Sí. Y cuando es cesárea es porque es para salvar una vida, porque verdaderamente también es necesaria, ¿no? Hay estudios hechos sobre esto, todo se puede encontrar en la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Tiene su página y se puede uno enterar ahí las recomendaciones de la OMS para un parto saludable, ¿no? La recomendación de la OMS lo que dice es que cada país no debería tener más de un 10-15% de cesáreas. En México hoy por hoy estamos hablando de un 80%. Sí, claro. ¿Sí? En el sector privado, un poco más bajo en el sector público, pero están promediando un 60%. Entonces sí estamos en una situación de alarma. Hoy por hoy México es el país número 1 en cesáreas. Y lo que estamos intentando es revertir esta situación, ¿no? Trabajando y sobre todo concientizando, informando a las mamás, informando a los papás, ¿no? Y para que podamos comprender por qué es importante un parto y a qué nos vamos arriesgando y qué posibilidades además tenemos de vivir uno de los momentos más maravillosos de nuestra vida. Claro, sí que es maravilloso. Que es maravilloso. Y el natural, cuando es un parto natural, es más sano, ¿no? Es mucho más sano, es más saludable. Las mujeres no tienen ni siquiera por qué estar canalizadas, ni con suero, estamos hechas para eso, ¿no? Digo, a veces a mis alumnas les pregunto si son, por ejemplo, abogadas, ¿no? Cuando estudiabas para Derecho, ¿tú estabas segura de que ibas a ser una excelente abogada? Sí, estaba segura, no tenía ninguna duda. ¿Y por qué dudas de que eres una excelente paridora? Estás hecha para eso, tu cuerpo te lo dice, y tu cuerpo no dice que eres abogada, pero tu cuerpo sí te dice que estás hecha para parir. Claro. Entonces, realmente son experiencias inolvidables, son experiencias maravillosas de muchísimo amor, muy alejadas de lo que Hollywood nos propone, ¿no? De esta mujer que está loca, gritando y sufriendo. Todo lo contrario, los partos son muy armónicos cuando una pareja se prepara en equipo. Y realmente es el concepto familiar en ese momento, ¿no? El padre tiene mucho que hacer y nada se relaciona con sacar fotos,
Siempre les pedimos, si quieren fotos, los sacamos nosotros o alguna persona más, pero los padres tienen muchísimo que hacer. ¿Cuáles son sus funciones? Las funciones de los padres, bueno, muchísimas. ¿Cuál es la función del papá? A mí me gusta mucho esto porque soy muy fanática del papá en trabajo de parto, ¿no? La mujer, poquito a poquito, a medida que avanza el trabajo de parto, va entrando en una burbuja de hormonas. El cuerpo va secretando hormonas que van a hacer que ella empiece a alejarse como de este planeta, ¿no? Sus frecuencias cerebrales van a empezar a alentarse. Nosotros hoy estamos en una frecuencia cerebral llamada beta, que es la que nos permite conectar con el mundo exterior. A medida que se va alejando, sus hormonas que van a hacer que estas frecuencias disminuyan. Entonces, durante sus contracciones va a estar alejada y luego, cuando está la pausa, va a estar conectada. Y luego va a haber otro periodo donde en la contracción va a estar alejada y en la pausa también. A esto yo le llamo personalmente burbuja, ¿no? Es una burbuja de concentración, es una burbuja de hormonas y el padre es el encargado de proteger esa burbuja. ¿Sí? Todo lo que son números, todo lo que son tiempos, las mujeres no tienen que saber ni cuánto tiene que durar una contracción. El hombre va a ser su pensamiento, ¿no? Su conexión con el planeta. Y va a estar protegiendo a esta mujer de la burbuja, de que nadie ingrese a romper esta burbuja que es lo que se necesita para tener un hermoso parto, y saludable sobre todo. Oye, qué bonito, porque es verdad, llega un momento en el que se vienen tantas emociones, entre el miedo, la emoción, el dolor, y el agradecimiento. El agradecimiento, y además el entender que el dolor tiene una razón de ser, y que también podemos elegir, el sufrimiento se elige, el dolor es una intensidad. Si nosotros tuviéramos que decir, por ejemplo, ¿cuál es el dolor más grande que has sentido en tu vida? Y a mí me dicen los cólicos o se me fracturó una pierna, o siempre vamos a ver que lo que relacionamos con dolor es algo que es enfermedad, que no es un dolor que genera el cuerpo. Con lo cual el parto es saludable, son sensaciones que genera el cuerpo y el cuerpo nunca va a generar un dolor que tú no seas capaz de tolerar. ¿Vamos a un corte? Regresamos. Venimos regresando, seguimos aquí en Conciencia y estamos hablando de la importancia de tener un buen parto, conscientes. Con nuestra invitada Wadi, nos quedamos en la parte de la función del hombre, ¿no? Dentro de lo que es el parto, que muchas veces no saben, ¿no? Sí. Como te contaba, realmente estar presentes activamente, el hombre es la persona que más conoce a esa mujer, mucho más que el médico, que la doula, que la enfermera. Entonces, contar con él presente, activo, es algo muy hermoso y tenemos papás que, como te contaba recién en el corte, deciden hasta recibir a sus propios bebés, ¿no? El médico está al lado acompañándolo, pero ellos mismos lo reciben y son las primeras personas en tocar ese cuerpo, ¿no? Que es algo hermoso, y ni hablar de cortar el cordón, ¿no? Que esperamos a que el cordón deje de latir, le damos ese tiempo al cuerpo a recuperar todo lo que necesita. Y el padre entra, como que inaugura esa vida, ¿no? Entra en esa relación de mamá-bebé donde se hace presente el padre, ¿no? Y mira, se me pone esta chinito. Y realmente es muy hermoso ver los papás súper preparados, activos en un parto amoroso. Es algo muy lejano a lo que estamos acostumbrados a ver y vale muchísimo la pena. Claro. Oye, cuéntame, ¿cuándo es un parto en el agua? Es lo mismo, el agua es un medio, es el analgésico natural más poderoso que tenemos. Entonces el agua calentita la utilizamos en principio para la mamá, ¿no? En principio esto de flotar, si embarazadas se han metido en una alberca, nos damos cuenta que eso es como que flota la panza y cuando salimos la sentimos pesada, ¿no? Entonces esa sensación de flotar en principio va a aliviar los dolores de la contracción y luego también el agua calentita, ¿no? El calor alivia muchísimo la intensidad de las contracciones. Vamos a hablar de intensidad y no de dolor, así que le damos chance. Y entonces, además, cuando el bebé va naciendo, también pasa a un mismo medio, ¿no? Con su mismo calor y con su misma presión.
¿sí? Entonces no activa su reflejo de respiración todavía. El bebé activa su respiración cuando cambia de presión. Entonces el bebé puede estarse abajo del agua hasta que termine de salir su cuerpecito, incluso puede quedarse, pero siempre queremos tenerlo con nosotros. Y enseguida cuando sale el bebé, se lo ponemos a la mamá en el pecho y se empieza a seguir mojando, ¿no? Para mantener su calorcito. Y ahí esperamos a que el cordón deje de latir, no se corte inmediatamente, porque todavía hay sangre de ese bebé que necesita estar en el cuerpito. ¿Sí? Entonces esperamos a que todo su cuerpito recupere su sangre, y una vez que el cordón ya no tiene más que darle, que ya dejó de latir, se ve blanquito, ahí recién lo cortamos. Pero eso son como unos 5 minutos, de 3 a 5 minutos. Ah, qué interesante, ¿eh? Sí. Es cuando se corta. Cuando se corta. Eso debería ser, y también está en la página de la OMS, en cualquier tipo de parto, en cesárea, parto natural, parto medicalizado, parto en agua, siempre es muy importante que el cordón deje de latir, porque esa sangre es del bebé y es la que necesita para trabajar. Si no, nace con menos sangre de la que su cuerpo necesita. Ah, mira. Es muy importante. Entonces eso es como que la parte de las personas que están asistiendo, ¿no? Exacto. Sí, de todas maneras esto lo tiene que pedir la familia. Por eso siempre es muy importante que la familia se ocupe, tome cursos, se informe, lea libros. Hay muchísima información y la información es poder, ¿no? Y realmente lo podemos ver cuando los niños van creciendo, que un parto en paz condiciona mucho la vida y el crecimiento de ese niño, ¿no? Y siempre decimos que un parto en paz es un mundo en paz. Un niño que nació con amor, con un recibimiento con las luces tenues, en silencio, con música, con un papá amoroso, una mamá amorosa, no va a ser un niño violento, no va a ser un niño que genere conflictos sociales, va a ser un niño que está criado con amor. Entonces, si empezamos desde ese minuto, vamos a tener un mundo en paz. Claro, qué importante, ¿no? Sí, es como nuestro granito de arena para cambiar el mundo, ¿verdad? ¿Cómo el día de hoy se genera ya otro estado de conciencia? Sí. Porque muchas veces, yo creo que hace algunos años no se sabía tanto o no se hablaba tanto como lo que estamos ahorita platicando, ¿no? Tiene un poco que ver con mirar hacia atrás, no es nuevo. Si vemos hacia atrás las tribus, incluso en épocas anteriores, ni siquiera estoy hablando de indígenas ni hablar, pero además, si hablamos de épocas anteriores, vemos a mujeres pariendo verticales, en posiciones anatómicamente favorables para un nacimiento saludable. Vemos a las mujeres sin epidurales y pudiendo atravesar por ese momento del parto, que además es una transformación para una mujer fundamental. No somos las mismas antes y después del parto. Y poder atravesarnos, nos sentimos tan fuertes que decimos, luego de esto, lo que sea, ¿no? Sí, claro. Soy capaz de todo, incluso de desvelarme un año entero por este bebé, ¿no? Claro. Nos da las fuerzas que necesitamos para afrontar la maternidad. Y es fundamental. Y es algo muy importante para la mujer y para el esposo también. Los veo a los esposos en partos y las miran deslumbrados, amorosos, y yo le digo, ¿estás preparado para enamorarte para siempre de esta mujer? Porque vas a ver una mujer tan fuerte como no te lo puedes imaginar. Y sí, es verdad. Y es hermoso. Pues sí, porque es como una unión, ¿no? En pareja, especial. Exactamente. Y además la primer voz que el bebé reconoce es la del papá, no es la de la mamá, porque la de la mamá la escucha como adentro de su cuerpo. Entonces, realmente es esa unión de la familia en ese momento, el papá hablándole al bebé, y vemos bebés que no están adormecidos porque no tienen anestesia, levantan su cabecita y giran buscando la voz de su papá. Y a su vez necesitan escuchar el corazón de la mamá. Entonces se genera como ese círculo donde inicia la familia, que es hermoso, es perfecto y es amoroso. Entonces sí, realmente vale muchísimo la pena no perderse de esa posibilidad, ¿no? De traer a nuestros hijos al mundo y disfrutarlo, estar plenamente disfrutándolos y siendo los protagonistas. Nadie más es protagonista en ese momento que ellos tres, ¿verdad? Oye, cuéntame, ¿has tenido tú ya algún parto? Dos. ¿Naturales? Sí, mi primera hija nació en casa, en agua, nació en mi casa con mi esposo. También eso es otra opción, pero mi hija nació aquí
en México con un parto muy humanizado. Vamos a un corte y nos platicas un poco de la diferencia de uno y otro parto. Sí. Regresamos. Venimos regresando a nuestros cortes, seguimos aquí en Conciencia y estamos platicando de la importancia de tener un buen parto. Wadi, nos quedamos en la parte que nos estabas platicando de tus hijas cuando tú las recibiste. ¿Cómo fue? Mi primera hija, como les contaba, nació en mi casa, fue un parto muy largo y las parteras me decían que me habían salvado de 3 cesáreas, no solo de una. Mi hija pesó 4 kilos 200. Wow. Mi hija tuvo vuelta de cordón y tuve un parto de 23 horas. ¡Ay, qué bárbaro! Entonces, realmente, cualquiera de esas cosas hubiera sido una razón para una cesárea en cualquier hospital. Claro. Y realmente fue un parto muy saludable, solo necesitaba el tiempo, ¿no? Cada mujer necesita el tiempo que necesita para parir y cada bebé necesita el tiempo que necesita para nacer. Ni mucho ni poco es malo o bueno, es lo que cada uno necesita. Entonces sí, realmente fue un parto muy amoroso, con su papá, mi esposo muy presente, muy amoroso. Él estuvo conmigo todo el tiempo, en el agua conmigo, caminando, y realmente fue un parto muy, muy en paz, muy saludable. Nació en el agua también, en mi casa. Y mi segunda hija nació aquí en un hospital que se llama Medicasur Lomas, el ex Santa Teresa, que nos da la posibilidad de tener partos en agua, tienen salas de LPR, que son labor, parto y recuperación. Todo sucede como en casa, en el mismo lugar, ¿no? ¡Ah, qué bonito! Entonces también tiene una tina, nació en el agua, estuvimos caminando, fue un parto más corto, pesó un poquito menos, 3 kilos 600, pero también fue una forma muy, muy amorosa de tenerlo. Cuando me preguntan por qué en hospital, fue porque la primera era muy chiquita para estar en el parto, pero siempre recomiendo un parto en casa planificado. Muy bien planificado, no es que nos podemos ir así solitos y elegir en parto en casa, pero con parteras, con oxígeno, traen todo lo que hace falta y es saludable, claro. Es muy saludable. Oye, y ahora la diferencia, ¿cuántos bebés has ayudado a llegar? Yo creo como unos 20, 30 bebés ya a esta altura. ¿Cuál ha sido el más difícil? El más difícil fue una mamá que nos tocó con una hemorragia bastante importante. Pero por suerte la bebé salió todo muy bien y la mamá todo muy bien. Pero sí fue como compleja esa emoción. Ayudamos bastante con la placenta, ¿no? En ese momento que la placenta reanima mucho a las mamás. Y ese fue el parto más complejo desde lo natural, ¿no? Ajá. Y desde el medicalizado, la verdad que vemos que apenas empezamos a medicalizar, más complicaciones traen. Esos son como los más complicados, ¿no? Cuando metemos mano al cuerpo que ya sabe solito lo que tiene que hacer, se empiezan a complicar. Y los más hermosos son los que menos trabajo nos dan, ni al médico ni a nosotros, ¿no? Como claro. Que estamos solo de observadores, de testigos, y cuanto menos trabajamos es porque todo va muy bien. Ah, qué bonito, ¿no? O sea, dejan que el cuerpo vaya. El cuerpo sabe. Si estamos hablando de una mujer sana, de una mujer que no ha tenido problemas en partos anteriores, que no tiene problemas de presión, no hay por qué intervenir ni acelerar, ¿no? También esta sensación de que todo tiene que ser súper rápido, no. El cuerpo necesita el tiempo que necesita. Nosotros no vamos a saberlo. Oye, ¿cuándo fue que te diste cuenta que querías hacer esto? Cuando tuve a mi primer hija. Yo trabajaba, en mi otra vida, como siempre digo, trabajaba en publicidad. Era directora de arte. Cuando nació mi primer hija, me di cuenta que no iba a regresar, que no quería esos horarios eternos de volver a cualquier hora, que necesitaba estar plena con ella. Yo elegí ese parto porque tomé mi curso y porque me preparé para eso. Y dije, bueno, esto es lo mío. Veo que ¿no? Lo disfrutas, ¿eh? No hay forma de, no hay forma de ser dula, ¿no? Que es lo que yo hago, acompañar a mujeres en trabajo de parto sin disfrutarlo. Porque son horas y horas, nos llaman y no sabemos cuándo vamos a regresar. Entonces, si no es con amor, no hay de dónde hacerlo. No hay nadie que no le guste y lo haga igual. Realmente es como
es una vocación, ¿no? Sí, es como amar lo que hacemos, disfrutarlo y siempre digo, cada vez que nace un bebé a mí se me cae una lágrima. El día que se me deje de caer me voy a preocupar. Oye, qué bonito, tu pasión. Sí, lo disfrutas plenamente. 100%. Oye, acompañar y dar clases a los papás y a las mamás, ¿no? Imagínate cuando recibas a tus nietos. Oh. Ahí les voy a dar la posibilidad de elegir, ¿no? Si quieren que su mamá esté ahí o no, pero sí les voy a recomendar una dula. Yo la verdad que en mi segundo parto ya estaba bastante metida en todo esto y así todo tuve mi dula. Me parece algo fundamental. Las dulas somos acompañantes en el parto desde la parte emocional, desde posiciones para ayudar a ese bebé a encajarse. Nos acercamos a la mamá y sabemos cuáles son sus trabas emocionales y su historia y la historia de esa pareja. Y todo eso es un reflejo, el parto es un reflejo de la vida. Entonces hay a veces trabas emocionales que con solo decir algo aparece la dilatación. O con solo contarnos algo, un miedo que tengan a ser madres, fluye, ¿no? Entonces son trabitas que a veces no es que hay que meter químicos, sino hay que ver qué es lo que pasa con esa mamá. Oye, qué bonito, ¿eh? Es hermoso. Sí lo creo, porque muchas veces cuando estás en esos momentos, pues se pasa infinidad de cosas. Y yo creo que cuando estás platicando de lo que estás sintiendo, va facilitando el lenguaje del cuerpo, ¿no? Va fluyendo, ¿no? A medida que fluimos, incluso les digo siempre, todo lo que sale es bueno. Si salen lágrimas es bueno, no se asusten, porque es fluir, ¿no? Es todo lo que sea fluir y todo lo que necesites decirlo, dilo y vas a ver cómo ese bebé se libera, ¿no? También de esas emociones. ¿Y dónde te pueden localizar o cómo? Bueno, nosotros tenemos una página que es partohumanizado.org, también en Facebook como Wadi Dula, Dula se escribe D-O-U-L-A, Doula, y Wadi se escribe con W, ¿no? W-A-D-I. En Facebook como Wadi Dula, ahí subo muchas cosas de lactancia, de crianza, de parto humanizado, de parto en agua, de medicina de la placenta, que es otro capítulo hermoso. Ahí hay mucha información y me pueden localizar ahí. Y bueno, estamos dando clases en Condesa y en Polanco y en Lomas de Chapultepec. Wow, ¿cuántos años tienes ya dedicándote a esto? No muchos, estoy ya hace 3 años apenas. 3 años. Sí. Pues intensivos. Sí, muy fuertes, muy emocionantes. Digo, y de mamá ya llevo 5 y medio, casi 6, pero dedicarme y de estar con los partos y de asistir partos 3 años, así que ahí vamos. Y esperamos que siga, ¿no? Oye, y la medicina, como dices, placentaria, tiene mucho que ver, ¿verdad? Sí, la verdad que estamos acostumbrados a saludar a la placenta y la placenta tiene mucho para darnos. Todos los mamíferos ingieren su placenta por 2 razones. Una es alejarlo de depredadores, digo, como cuidarse de eso, que eso no nos compete, porque no tenemos leones acechándonos. Y la otra es por todo lo nutricio. Hoy por hoy se pueden hacer cápsulas, digo, que no es ingerir, sino, sí es ingerirlo, pero deshidratado, cápsulas. Se pueden hacer tinturas, se pueden hacer pomadas para regenerar el periné y trabajar con el periné para lastimaduras. Membranas amnióticas, se pueden hacer muchísimas cosas a partir de la placenta que ayudan en el posparto y en la menopausia. Oye, qué interesante, a ver si luego vienes a platicarnos de todo ello. Se nos fue el tiempo y muchísimas gracias por venir, Y muy necesario, muy bonito, me encantó, se fue muy rápido. Sí, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias Wadi, a ti por esta posibilidad. Y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Beatriz Revilla y los espero aquí en Vibra TV. Gracias.